¿Cuántos están felices, alegres, cansados del camino? 3 días de congreso glorioso, lleno de poder del Espíritu Santo, de profecía, de palabra, pero la verdad el cuerpo se desgasta, ¿eh? Pero aunque el cuerpo se desgaste, el espíritu se tiene que ir, ¿qué? Renovando. Usted busque siempre que su espíritu sea renovado en el Señor. Usted siempre busque, procure que aunque se sienta que está arrastrando la toalla, su espíritu esté avivado, su espíritu esté vivo. Y eso solamente lo va a poder lograr mediante la presencia de Dios. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Y en este momento podamos nosotros alabar al Señor juntos. Y les doy las gracias, ¿verdad?, al pastor Carlos, al pastor Alilí, por la oportunidad que nos da de compartir algo que hay de parte de Dios para tu vida, y que estoy seguro que en algún momento también vas a escuchar cosas que has atravesado o estás atravesando, pero Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es justo, Él no se equivoca y su amor y su fidelidad es para siempre. Amén. Así que yo te voy a invitar ahí, si me acompañas orando y dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Padre Santo, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú hables en esta mañana a nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú ministres nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ponemos delante de ti nuestro corazón y abrimos nuestros oídos espirituales, abrimos nuestro corazón y quitamos toda distracción. Señor, en el nombre de Jesús, todo cansancio, en el nombre de Jesús lo sometemos en esta hora, Padre, y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú hablarás. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. ¿A cuánto les costó levantarse, verdad, por el nuevo cambio de horario? Se desfasaron ahí, ¿verdad? Como que nos faltó una horita más. Siempre cuando ya después, ¿verdad?, de esto volvemos al nuevo horario, pues es mejor, porque ahora dormimos una hora más. Pero cuando siempre el cambio viene como a estas fechas, pues nos cuesta. Pero les felicito porque están aquí, porque lograron vencer a Sabanás, ¿verdad? A Sabanás. Y están aquí sentados, ¿verdad? Y lograron vencer. Ustedes son vencedoras, así que dense un aplauso, porque esta mañana ustedes lograron llegar, están aquí y van a recibir la bendición que viene de parte de Dios. Decía el pastor Carlos y contaba algo que nos pasó hace 18 años. Y sí, fue un proceso duro, porque fue un momento en el que nosotros realmente nos quedamos sin saber qué hacer. Mis hijos tuvieron una complicación, mi esposa tuvo una complicación en su embarazo, se traslada a Mérida porque no la podían atender en Campeche, era muy alto el riesgo, estaba en juego su vida. Llegan mis hijos, son gemelos, y cuando nacen, el doctor lo primero que nos dice es: preparen todos sus papeles, porque los niños solamente a lo mucho van a vivir 3 días. No hay probabilidad de vida, no hay posibilidades, son inviables totalmente. Vienen con todo tipo de problemas en sus órganos, no desarrollaron nada, aparte son 2 productos. Entonces, si creen en algo, pues pídanle, pues casi que nos dijeron: encomiéndenlos, porque ni él va a poder lograr que ellos vivan. Son totalmente inviables. 3 días de vida. Pasamos 3 meses en una ciudad que no era nuestra ciudad, yo sin trabajo, una casa prestada, viviendo de la mano de Dios, de la misericordia y de la gracia de Dios. Teníamos que ir al hospital 3 veces al día para ver cómo estaban ellos, si todavía estaban vivos o si ya habían muerto.
con un montón de noticias, rodeados de un montón de padres que estaban en la misma situación, muchos mucho mejor que nosotros, y veíamos cómo se desmoronaban muchas veces las mamás. Días que llegábamos estaban en el suelo tiradas llorando porque su hijo ya se había muerto. Y nosotros todos los días teníamos que llegar confiando en el Señor, pero como humanos también, como humanos, con ese temor de que yo llegue y el doctor me diga: lo siento mucho, uno de ellos ya falleció, porque era lo más probable. 3 meses de angustia, desesperación, temor, tribulación. 3 meses de dolor, de llorar todos los días, de llevar no solamente la carga personal, ¿verdad?, y de mis hijos, sino también de mi esposa, sobrellevando su dolor, tratando de darle ánimo, aliento. Pero llega un momento en que tu armadura se desgasta. Llega un momento en que ya de tanta guerra está desgastada la espada, el escudo está abollado, toda la armadura está desgastada. Y llegó un día en que ya no pudimos más. Y lo único que pudimos hacer fue sentarnos en una cama, mi esposa y yo, y guardar silencio. ¿Sabe qué fue lo único que compramos en ese lugar? Una grabadorcita así como ese tamaño para poner música. Y todos los días nuestra casa estaba llena de adoración. Ese día que ya no pudimos más, que después de 18 años todavía, cuando lo recuerdo, mi espíritu y mi corazón se hace así. Lo único que hicimos fue guardar silencio. Mientras tocaba un canto de adoración de Danilo Montero, que al día de hoy, cuando lo escuchamos, nos remonta ese momento. Lo vivimos, pero ahora nos alegra, nos goza, nos levanta, ¿verdad? Es un gozo, pues imagínense, ¿verdad? Después de 18 años, wow, pues como testimonio. Pero en ese momento lo único que hicimos fue guardar silencio, porque se te acaban las palabras. 3 meses en donde tú estás clamando, le estás pidiendo a Dios, repite las mismas cosas, ya no sabes qué hacer. Entonces hay un momento, ¿verdad?, en que las palabras ya no alcanzan, se acaban, la armadura está desgastada. No sé si te ha pasado o estás pasando algo similar, o has vivido algo similar. Posiblemente lo vas a vivir. Y cuando nosotros guardamos silencio, mientras este canto nos ministraba, ese día desciende la presencia de papá, y literalmente sentimos los 2 brazos del Padre abrazándonos a mi esposa y a mí. ¿Sabe qué experiencia vivir eso? Qué glorioso vivir esa experiencia. Nosotros ese día vivimos el día más glorioso de nuestra vida, porque papá estaba en el cuarto con nosotros diciéndonos: todo va a estar bien. Y vivimos el día más glorioso de nuestras vidas, pero en el desierto más desolador. Es que muchas veces Dios no te va a sacar del desierto, pero lo puede transformar. Así que el día que tú llegues a ese desierto, lo único que te puedo decir: adora. Porque la adoración se convirtió en nuestra arma más poderosa. Y no solamente, ¿verdad?, se convirtió en nuestra arma más poderosa, sino fue nuestro mejor refugio, fue nuestro mejor oasis en ese momento, porque el Señor estaba ahí. Muchas veces lo comenté, ¿verdad?, en un mensaje anterior, el Señor no nos libra de entrar al horno de fuego. Y uno cree que el Señor está para librarnos todo el tiempo. Y hay gente que se queja delante de Dios y dice: Dios no existe,
Dios no me ama porque no me libró de esta situación. El plan de Dios nunca ha sido que tú no pases por el fuego. El plan de Dios es que tú camines por el fuego y no te quemes, para que veas tu gloria, su gloria. El plan de Dios es que tú pases por los mares, la inundación cuando estás a punto de ahogarte, y no te ahogues, para que veas su mano y Él se glorifique. El plan de Dios es que tú entres al horno de fuego, porque adentro del horno de fuego ya está Él esperando por ti para guardarte. Y cuando los hombres vean dónde estás tú, digan: yo también vi a un hombre que brillaba más que el fuego. Y ese hombre es parecido al Hijo de Hombre, y es Dios que está ahí en medio del fuego. Cuando tú entres, el momento en que tú entres y estés en el horno de fuego, estés con Él. Dios no ha prometido librarnos del horno de fuego, pero sí ha prometido estar con nosotros dentro del horno. Pero ¿sabes para qué? Para que cuando tú salgas de ese lugar, salgas empoderado, salgas lleno de unción. ¿Tú quieres unción de Dios? ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres unción de Dios? ¿Quieres recibir la unción del pastor? ¿Quieres recibir la unción de los que ves que predican? ¿Quieres recibir la unción de Jesús en el desierto? Pasa por el horno, pasa por el desierto, pero resiste, como se llamaba el congreso. Después de eso, al otro día llegamos al hospital, después de esa experiencia gloriosa. Y cuando llegamos a esa área donde están en terapia intensiva todos los bebés que están por morir, vimos que nuestra hija Stephanie, porque son gemelos, nuestra hija no estaba en la incubadora. Y cuando nosotros vemos que no estaba en la incubadora, ¿qué cree que sentimos? Y enseguida creo que uno de los doctores vio tan desfigurada nuestra cara que se acercó a mi esposa y le dijo: no se preocupe, señora, es que había un virus en la sangre que había entrado a esa área y estaba matando a todos los niños. Era un virus que entró literalmente para llevarse a todos los niños. Ese virus, si se paraba en alguna parte del cuerpo, si se paraba aquí, un paro cardíaco; si se paraba aquí, era muerte cerebral; si se paraba acá, por donde se parara ese virus, era muerte segura. Era un espíritu de muerte que había entrado allá. Y cuando nosotros vimos que la incubadora de nuestra hija estaba vacía, ¿qué cree que sentimos? ¿Qué sentiría usted? Y llega corriendo el doctor y nos dice: no se preocupe, se lo dijo a mi esposa, no se preocupe, señora, su hija está viva, está bien. Lo que pasa es que el virus se dio en su cuerpo. Era algo impresionante. A lo mejor usted no se sorprende porque no lo vivió, no sabe que era tan tremendo la situación. Fue noticia a nivel nacional lo que estaba sucediendo en ese lugar. Niños muriéndose por un virus. Pero cuando él dice el virus ya se dio, recordamos el día anterior en el que estuvimos en los brazos de papá, porque eso fue lo que nos dio la victoria. Cuando tú estás viviendo en intimidad con Dios y tú le buscas aún en medio de tu gran dolor y decides pasar tiempo con Él, Él pelea la batalla por ti. Y lo que pasó es que la habían retirado de ese lugar para volverla a conectar, alimentarla nuevamente, porque ella ya no estaba recibiendo alimento, había vuelto a aceptar alimento. Terminamos esa etapa y esa fue uno de los procesos más grandes, largos y dolorosos de nuestra vida, desde que mi esposa y yo, ¿verdad?, somos matrimonio. Y cuando ellos salen después de todo este tiempo de ese lugar, el diagnóstico de los doctores fue: pues, papás, denle gracias a su Dios porque ellos salieron vivos. Sus niños, los felicito porque lograron vivir y
pues son unos campeones porque lograron vivir y ya se los pueden llevar. Primero salió uno, después el otro, pero, porque el enemigo siempre te va a tratar de decir pero, no es que el enemigo sea el doctor, ¿verdad? Pero tus pensamientos, el temor, el corazón, los argumentos, un pero. Y él nos dijo, pero van a vivir como vegetales. Y era noticia tras noticia, tras noticia, tras noticia, cerca de 5 años, que van a vivir como vegetales, que no van a poder caminar como los demás niños, no van a poder jugar, no van a poder correr, no van a poder comer. Bueno, al menos creo que eso hubiera sido un poquito mejor, porque este muchacho come, hijo, y qué bárbaro. Pero después de eso fue que salimos de un desierto para entrar a otro proceso, otra batalla, otra lucha de fe, de creer que nuestros hijos no podían vivir así, porque Dios nos lo había dado con una promesa, y lo que Él nos da no nos lo da mal, no lo crea mal. La promesa no era esa. Y un día mi esposa, encerrada en un baño de hospital, le dijo y le gritó al Señor: Señor, si tú me los diste, me los vas a dar bien. Si tú los vas a permitir vivir, me los vas a permitir vivir, pero bien. Y a veces decimos cosas, ¿verdad? Si no, llévatelos. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Después de tantos años, que fue un proceso también muy duro, empezamos a ver milagros durante esos siguientes años. Mi hija no tenía los huesos del fémur para poder caminar. Iba a usar toda su vida unos aparatos de fierro que van desde la cintura, porque no tenía. En un día el Señor le formó los huesos. En un día, con radiografías. Se veía la radiografía sin hueso y la radiografía con hueso. Y el doctor le dijo: esto es imposible médicamente. Puedo pensar que son cartílagos, pero de todas maneras esto no sucede. Aquí hay un hermano que es doctor y una hermana también, con radiografías. Y lo único que puedo decirles es que sí existe un Dios y está con ustedes, y el poder de Dios se manifestó ahí. Pero no escuchaban bien. Uno se azotaba la puerta, no se despertaban, y les teníamos que gritar porque no escuchaban bien, no veían casi nada. Tuvieron que usar aparatos auditivos en la primaria. Y usted sabe que es difícil también para un niño llegar con sus aparatitos auditivos, ¿verdad? Por los compañeritos y demás. Ellos oraban y le decían al Señor: Padre, así de chiquitos, Señor, sana mis oídos, Señor, yo quiero escuchar bien. Ahí los veías después hincados orando. Entonces cuenta una maestra que un día en una clase les empezó a lastimar el aparato, hasta que se los tuvieron que quitar. Y el Señor les había sanado de su oído. Nunca más volvieron a usar aparatos auditivos. El Señor escucha tu clamor. El Señor escucha el corazón quebrantado. El Señor escucha la oración y el clamor de un corazón quebrantado. Lo mismo con los ojos. Nacieron mal de todo, ¿para qué les cuento más? Pero ¿sabe una cosa? Esos niños que no iban a poder correr, hablar, comer, cantar, brincar, están hoy siendo adoradores de un Dios vivo y poderoso. Tienen una promesa de que el Señor les va a llevar todavía más lejos y más alto. Esos muchachos son mis hijos, los gemelos que pasaron acá. La niña que no iba a poder caminar estuvo en ministerio de danza, le encanta, es muy buena. El que no iba a poder escuchar es un músico, estuvo en el conservatorio, es chelista también, se está preparando todavía más. Y de ahí llegó el bálsamo que el Señor nos prometió, y ese bálsamo fue la tercera hija, ¿verdad?
que nació completamente sana. Porque fue traumático, la verdad, fue traumático, ¿verdad? El embarazo. Pero ese fue el primer proceso. Nuestro mejor refugio, nuestra mejor arma fue meternos y refugiarnos en la presencia de Dios. Nuestra mejor arma fue la adoración. Adoración en espíritu y en verdad. Es a través de un corazón quebrantado. Después de eso pasaron muchos años y vivimos nuestro segundo gran proceso. Porque procesos hay muchos. Todo el tiempo estamos dice la Biblia que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Tú quieres ir de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Quieres que tu próxima gloria sea mayor? Ya no me están diciendo amén porque saben, creo que viene, ¿verdad? Porque entre gloria y gloria hay un valle. El Señor nos promete llevarnos de gloria a otra gloria, a otra gloria, pero el camino es como montañas en donde hay un valle. Llegas a otra montaña y vuelves a tener que pasar por otro valle. Entonces, si tú quieres ir al siguiente nivel de gloria, tienes que estar dispuesto y preparado para enfrentar el siguiente valle. En ese valle te vas a encontrar gigantes. En ese valle puedes pasar por desiertos. En ese valle puedes enfrentar a tus peores enemigos. Pero la pregunta es si tu armadura está desgastada. Llega un tiempo en que la armadura se desgasta. Nuestro segundo proceso fue el día en que le diagnosticaron lupus a mi esposa. No sé si saben qué es lupus, pero el lupus es una enfermedad crónica degenerativa que va afectando todo tipo de órganos. Puede inclusive afectar la piel, la vista, cualquier órgano, puede hasta la muerte. Así. Leía un poquito. El SIDA es un virus hipoactivo, es decir, no está tan activo como pudiera estar. Pero el lupus es hiperactivo. El lupus es un virus hiperactivo. Fueron, ¿cuántos años, amor? 7 años. 7 años de lucha. Diario. Se levantaba un dolor, cansancio, dolor de cabeza, dolores, problemas en la garganta, en los pulmones, en los huesos, en las coyunturas. Una cosa de todos los días durante 7 años clamando a Dios. Parecía que mejoraba la cosa, que iba sanando, y cuando parecía que iba sanando de algo, aparecía otra cosa. Clamábamos al Señor, guerreábamos, ¿verdad?, la buena batalla del Señor. Adorábamos todo el tiempo, clamando junto con los demás, ¿verdad?, amigos, pastores, hermanos, iglesia, orando por mi esposa. Creo que es la que más oración ha llevado, ¿verdad?, de todos. Y cuando parecía que ya estaba sanando y el Señor hacía el milagro, aparecía otra cosa. Y lo mismo, el mismo proceso, orando, clamando: Señor, mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús, tú no la puedes permitir, Señor, vivir así. Señor, ella es tu hija, ella es tu sierva. Señor, no puede vivir así. Señor, dale calidad de vida. Señor, levanta sus huesos. Señor, tú eres fiel a tus promesas. Señor, tú eres el Señor. Respondía y aparecía otra cosa. Y llega un momento en que tú ya empiezas a dudar de Dios. Llega un momento en que dices: ¿de qué se trata? Dios está ensañado conmigo. Yo no le importo un pepino a Dios. ¿De qué sirve que le sirva? ¿De qué sirve que me humille? ¿De qué sirve que predique? ¿De qué sirve que me porte bien? ¿De qué sirve que esto, que el otro, que el otro, que el otro, que yo me entregue? ¿De qué sirve? Nada más sirve para que salga de una y entre a otra. Y la pregunta es de todos los días: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no ellos? Mira cómo viven, ni siquiera son temerosos de Dios.
Ni siquiera van a la iglesia. Ah, pero a ellos sí les va bien. Pero mira qué sanos están. Pero mira cómo prosperan. Pero mira cómo los aman. ¿Y por qué a mí? Hasta que un día el Señor nos respondió: porque ellos no van a ver la gloria que tú vas a ver. ¿Sabes por qué a ti? Porque solamente los que yo proceso, los estoy procesando para vivir cosas que el otro no va a vivir. Y eso solamente lo viven los procesados, los amados de Dios. Pero fueron años de altibajos, de desgaste. Nuestra armadura definitivamente estaba hecho pedazos, oxidada. Nuestra armadura estaba inservible. Pero ¿sabe una cosa? Aún así, todavía mi esposa muchas veces la vi levantarse de la cama los domingos temprano, con dolor en las coyunturas, débil, para ir a la iglesia a dirigir la alabanza. Yo sin ánimos para llegar a la iglesia a compartir la palabra de Dios y tratar, ¿verdad?, de infundirle una palabra de aliento a la iglesia. Aunque a veces la iglesia, muchas veces le estás dando una palabra de aliento y la iglesia no responde. Mas sin embargo, todavía queríamos delante de Dios mostrar obediencia. Nunca dejamos de servir. Nunca dejamos de servir. Pero llegó un momento en que quisimos ya, como decía el pastor Carlos, agarrar nuestro carro y largarnos a donde nadie nos conociera. Llegaban momentos en que queríamos dejar ya todo, irnos a Cancún, a una hamaca. Pero de todas maneras nada servía. Lo único que podía darnos paz y consuelo era la presencia de Dios. Y así cuando veía yo que mi esposa se levantaba con trabajo y llegaba, y la iglesia, cuando llegaba a la iglesia luego la veía, y la pastora, qué fuerte la pastora, qué ungida la pastora. Pero no sabían que 2 horas antes ella no se podía ni levantar. Y muchas veces luego hay gente que dice: yo no voy a ir a la iglesia porque me dormí a las 12, tengo que dormir, descansar mis horas, no puedo llegar a la iglesia. Luego todavía hay gente que quiere aquí, ¿verdad?, decir: ¿por qué no me suben a mí? ¿Por qué a mí no me llaman, ¿verdad?, para predicar? ¿Por qué a mí no me llaman para ministrar? Pero no están dispuestos a pagar el mínimo precio de ser puntuales y de llegar a la casa de Dios puntuales. ¿Por qué a mí no me usan para esto? ¿Por qué a mí no me usan para el otro? Pero no quieren pagar el precio de la disciplina. Y al mínimo regaño se quieren ir de la iglesia. Pero Dios usa tu obediencia. El enemigo va a querer siempre usar tu desesperación, pero Dios va a usar tu obediencia. ¿Ven? Segunda de Reyes, capítulo 25, 3. En Segunda de Reyes 25 habla acerca cuando el rey Sedequías gobernaba. Y en ese episodio, ¿verdad?, en esta parte, en el versículo 3, dice que el hambre se apoderó de la ciudad. En la ciudad había hambre, y dice que ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Ya no había alimento y había mucha hambre. Y cuando hay mucha hambre y no hay alimento, ¿qué pasa? ¿Qué nace? No hay alimento y hay mucha hambre. ¿Qué pasa? Entonces hay
uno se empieza a desesperar. Había una gran desesperación en la ciudad en ese momento. Pero dice en el versículo 7 que a este rey, bueno, vamos a leer un poquito. Había mucha hambre. A través de esa desesperación que había en la ciudad, empezaron a abrir una brecha en la muralla de la ciudad. El enemigo aprovechó a abrir una brecha. Por esa desesperación, el enemigo aprovechó a infiltrarse en la ciudad. Aprovechó a rodear la ciudad, a invadir la ciudad. La desesperación abrió una puerta para que el enemigo aprovechara a invadirlos. Y el propósito era primero cautivar a la cabeza. El propósito del enemigo siempre va a ser primero cautivar la cabeza. Y la cabeza era el rey. Y lo lograron hacer porque era tanta su desesperación. Porque la desesperación siempre nos va a llevar a tomar decisiones rápidas, sin pensar, equivocadas. La desesperación siempre nos va a llevar muchas veces a querer negociar con el enemigo. La desesperación muchas veces nos va a llevar a no consultar a Dios y hacer las cosas lo primero que nos dicen. Y el versículo 7 dice que hicieron que el rey entonces, ya cautivo, presenciara la muerte y la masacre de sus hijos. Y luego le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. ¿Y a qué voy con esto? Eso es lo que sucede cuando nosotros atravesamos los desiertos y los valles y enfrentamos ese tipo de cosas y a nuestros enemigos cuando no estamos preparados. Cuando nuestra armadura no está lista. Cuando no hemos renovado nuestra armadura. Lo que va a pasar es que vamos a ser cautivados. Nos va a cautivar el enemigo. Y lo primero que va a hacer, porque el propósito del enemigo no solamente es destruirte a ti, sino acabar con tus generaciones. Destruir y perder a tus hijos. Que tus hijos se alejen de Dios, se pierdan del propósito de Dios. Ese es el objetivo del diablo para ti. Y va a usar la desesperación cuando ve que tu fe es firme. Cuando ve que tu fe y que le estás sirviendo a Dios, Él va a usar tu desesperación, cualquier circunstancia, a llevarte al borde, al límite de la desesperación, para que tú te debilites. Él aprovecha infiltrarse, pueda invadir tu territorio, invada tu casa, y a los primeros que va a matar es a tus hijos. Y a lo mejor no es una muerte física, pero sí es una muerte espiritual, porque no estuvimos preparados. Aunque suene duro, aunque suene agresivo, ese es el plan del enemigo con las familias hoy en día. Y dice que luego le sacaron los ojos, porque él siempre va a querer robarte la visión. El enemigo siempre va a querer robarte la visión espiritual, porque sabe que un sacerdote, una cabeza sin visión, una cabeza sin dirección, que no sabe a dónde va, que no tiene visión, es una cabeza débil. Y le sacaron los ojos, y es una cabeza que es fácil de atar. Dice que lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Y el último versículo, los últimos dos versículos que quiero leerte son el 9 y el 10, que dice que quemaron por completo el templo del Señor y el palacio real, y después siguieron con las casas, y después destruyeron todos los edificios importantes de la ciudad, y después dice que derribó por completo las murallas de Jerusalén. El enemigo siempre va a querer empezar a destruir el templo. Tú eres el templo, porque sabe que es tu lugar de adoración. Siempre va a querer robarte tu lugar de adoración.
Y este no es este lugar, no hablo de este lugar, hablo de tu intimidad, hablo de tu corazón. Siempre va a querer ocupar su lugar, siempre va a querer ocupar las distracciones, muchas veces por procesos, muchas veces por simplemente entretenimiento y distracción, muchas veces por trabajo, para robarte la visión, distraerte y seas una presa fácil. Pero va a querer robar tu lugar de adoración, tu lugar de intimidad, ese lugar secreto. Lo va a querer destruir por completo, para que por último derribe las murallas que te rodean, que te defienden, por lo que tú trabajaste. Y cuando habla de casas, habla de familias, que ese sí es el lugar favorito para que el enemigo, donde el enemigo quiere infiltrarse, el lugar favorito donde él quiere gobernar, el lugar favorito donde él quiere hacer su nido. Yo te pregunto, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo está tu casa? Tú como sacerdote, ¿levantas altares de adoración en tu casa con tus hijos? ¿Oras por ellos? ¿Realmente gobierna la presencia de Dios en tu casa? ¿O todo el día están sonando las cumbias, verdad? Todavía están sonando las rancheras, verdad? Esas que se escuchan en la calle. ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa realmente es casa de adoración? ¿O crees que la única casa de alabanza es esta? ¿Crees que tu casa no es digna, o que tu casa no ha sido llamada también casa de alabanza y casa de adoración? Porque si no es así, déjame decirte que tu casa es un foco encendido de alerta para el enemigo, pero para que él vaya a invadirla. Y va a empezar por tus generaciones jóvenes, va a empezar por tus hijos. Nuestra casa siempre tiene que ser el lugar más listo, más lleno, ¿verdad? Más preparado. Nuestras casas tienen que estar alerta, nuestras casas tienen que estar levantadas en adoración. Y si no es así, es tiempo de que empecemos a restaurar nuestra comunión, de restaurar nuestro altar. Y es tiempo de que tú tomes tu lugar como sacerdote, no solamente en la iglesia, porque hay muchos que hoy en día llegan listos a la iglesia para servir a Dios, llegan listos a la iglesia, ¿verdad?, para servir a la gente, pero nunca están listos para ocuparse por las necesidades de sus hijos. O quieren orar por toda la iglesia aquí cuando pasan al frente, imponer manos, pero nunca se ocupan de orar por sus hijos. Nunca le han impuesto manos a su esposa para bendecirla, pero quieren bendecir a las iglesias. Y el que no sabe ser un buen sacerdote en su casa, nunca va a poder ser un buen sacerdote aquí en la iglesia. Quieren ir a las naciones, quieren ir a las misiones, quieren colaborar, ¿verdad?, con el pastor, quieren que los pongan en lugares de honra, pero no se ocupan de ver cómo están las necesidades espirituales de sus familias. Y estos tiempos están cambiando. Esto que está sucediendo en estos tiempos está cambiando las cosas, porque el Señor nos está llevando a entender que ya no más sacerdotes de oficio, ya no más. Tienen que levantarse sacerdotes familiares que se ocupen y levanten en alto a sus hijos, que se ocupen por bendecir y honrar a su esposa. Ya no más sacerdotes que busquen honra aquí en un púlpito para que me aplaudan. Ya no más sacerdotes, ¿verdad?, que quieran lucirse y quieran ser reconocidos en un altar, pero en su casa no honran a su esposa. Ya no más mujeres de Dios que quieren estar en las oraciones y que claman y son las que más gritan y levantan la voz
a Dios en las oraciones y dirigen a las mujeres y dirigen las oraciones, pero en su casa le están levantando la voz al marido. Ya no más mujeres así. Dios nos está alineando, puliendo, perfilando. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos se acercan. El Señor ya viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia perfeccionada, una iglesia pulida. Él está terminando de pulir la piedra para que la piedra pueda encajar perfectamente. Él está y viene por una novia madura. Él no viene por una novia berrinchuda. Jesús no viene por una novia egocéntrica. Jesús no viene por una novia descuidada, sucia, apestosa. Jesús viene por una novia inquebrantable, intachable, estable, madura, preciosa, perfumada, maquillada, ataviada, lista para casarse, pero con entendimiento, con una novia que pasó todo tipo de procesos, pero es una novia que logró salir adelante. Si mantienes viva tu adoración, mantendrás firme tu fe. Y para eso es necesario entronarlo desde nuestras casas. Que realmente cualquiera que visite tu casa, entre a tu casa, respire el aroma de Dios. Diga: aquí se percibe, aquí se siente algo diferente realmente. No que llegue a tu casa y lo primero que vea es la cantidad de botella de cerveza. No lo que llegue a tu casa y lo primero que escuche son las cumbias y las rancheras. No que llegue a tu casa y lo primero que vea son los pleitos, los vecinos, son los pleitos que tenemos todos los días, los agarrones. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia que restaure la imagen que muchos años dio. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia que recupere la credibilidad de ser llamada la iglesia de Jesucristo unida. Y nos falta mucho. Y aún los pastores y los siervos de Dios fallamos porque entendemos que esto es algo que todos los días debemos procurar buscar, perfeccionar, avanzar. Pero si nosotros somos obedientes, si nosotros estamos dispuestos a servirle, si nosotros realmente aprendemos a someternos, si realmente somos obedientes y aprendemos a someternos, vamos a entronarlo en nuestros hogares. Realmente vamos a poder decir: el Señor reina en mi casa. Realmente Él es Señor y Rey de mi casa. Vamos a poder poner esos letreritos que nos gustan en la puerta: este hogar es un hogar cristiano. ¿Verdad? Pero muchas veces llegábamos a la puerta de esos letreritos: este hogar es un hogar cristiano, y lo primero que escuchábamos eran los gritos y los jalones y los insultos. Pero hoy vamos a poder llegar a esos letreros, y esas son tus casas, son sus casas, donde están esos letreros. Y a lo mejor ni siquiera hay un letrero, pero desde que la gente pase por la puerta va a sentir algo. Va a sentir algo. A lo mejor va a querer llorar. A lo mejor a lo mejor iba a ir a un lugar de pecado, pero cuando pasa por tu puerta va a decir: ¿qué me está pasando? Yo no quiero ir ahí. Algo me está sucediendo. Porque la presencia de Dios va a reinar en los hogares. Y la gloria de Dios entonces va a ser mayor que la primera. La gloria de Dios se va a manifestar.
Pero es necesario, a lo mejor ahorita, tal vez es el tiempo de renovar nuestra armadura. Porque posiblemente tu armadura ya está oxidada. Posiblemente tu armadura ya está toda abollada. Posiblemente tu espada ya no tiene filo. Posiblemente ya no sirve para nada. Pero sabes una cosa, el día en que nosotros estuvimos así, todavía le servíamos, todavía hacíamos, íbamos para aquí, íbamos para allá, llegábamos a las casas de la familia con la armadura desgastada, hasta que en un evento un profeta nos llamó y lo que nos dijo fue: hoy cambio tu armadura por una armadura nueva. Y en ese momento sentimos un peso que se nos quitó de encima. Vino la presencia de Dios una vez más. No necesitas ir a un congreso, ir a un evento donde esté un profeta que te diga: te quito la armadura y te pongo armadura nueva. Tú puedes ir a tu cuarto, doblar tus rodillas, pasar tiempo con Dios y ver cómo Él renueva tu armadura. Te quita todo peso, todo cansancio físico, espiritual, emocional, para que tú salgas nuevamente al trabajo, a la calle, a servir a Dios, pero salgas confiado como salió David. La armadura de David no era física. La armadura de David era espiritual. Él confiaba, sabía quién estaba con él, quién era su guerrero. Él sabía que no iba a fallar a la primera. ¿Quieres renovar tu armadura? Es tiempo de doblar tus rodillas y de buscar la presencia de Dios y de humillarte y de permanecer callado en ese lugar, adorándole hasta que Él lo haga. Yo no sé cuánto tiempo tengas que pasar. Si vas a pasar 1 hora, si vas a tener que pasar 2 horas, 3 horas, si va a tener que ser 1 semana, pero lo tienes que hacer. Tienes que volver a meterte en lo profundo, al lugar secreto, a adorarle, buscar la presencia de Dios hasta que ésta se derrame sobre ti. Y entonces cuando te levantes, veas que tu armadura está brillando, es una armadura nueva, y que tu espada es una espada de doble filo que puede penetrar hasta lo más profundo de los huesos, hasta llegar a los tuétanos. Eso lo hace el tiempo con el Señor. Y no necesitas estar pasando de proceso en proceso hasta que tu armadura ya esté oxidada e inservible. Búscalo todos los días. Hay una fuente disponible 24/7 para ti y para los tuyos. Búscalo con tu familia. Toma a tus hijos. Ora por ellos. De vez en cuando dales una palabra, impárteles algo profético. Bendícelos todos los días. Sabes, mi hijo llega: papá, mi día de bendición, me hace así: bendíceme, ora por mí. ¿Cuántos papás lo hacen? ¿Cuántos hijos lo hacen? ¿Sabe qué es lo primero que he hecho por años? Por años. Y ya les conté mis procesos y no les terminé de contar el testimonio, porque cuando después ya estábamos viviendo en Toluca, después de 7 años de guerra y de lucha espiritual, emocional, física, un día el doctor, mi esposa sale de consulta con la misma cara que salía siempre: malas noticias. Y me dice: ¿qué pasó? Me dijo el doctor que ya no hay lupus. Que ya no hay lupus, una enfermedad incurable. Lupus en remisión, se acabó. Al día de hoy, mi esposa puede dar testimonio de que esto solamente es una historia, un testimonio de parte de Dios,
Y ¿sabe qué? Lo que hago cuando me levanto, lo primero que hago al día de hoy, hasta el día de hoy, cuando me despierto, estirar mi mano. Muchos lo estiran para agarrar su teléfono, a ver qué chisme hay. Lo primero que hago es estirar mi mano, ponerla sobre su cabeza y bendecirla y declarar sobre ella el poder de Dios. Vida, bendición, salud. Le doy su besito. Te amo. ¿Cuántos hacemos eso con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos? Te voy a decir una cosa, lo vas a empezar a hacer y vas a ver cambios radicales en tu casa. Y va a ser desde tu casa, porque desde tu casa para más allá, el Señor te va a llevar más allá. Pero todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Y entonces se va a cumplir lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4 del 7 al 8. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solamente a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero tú tienes que levantarte y tomar tu posición sacerdotal para que ellos amen su venida, para que ellos anhelen su venida. Y no solamente anhelen su venida, sino anhelen su presencia hoy. Y a pesar del desaliento, del sufrimiento, de la persecución, de lo que tú puedas pasar, tú tienes una recompensa. Nuestra recompensa está en Cristo. Y aquí habla de una corona de justicia. Pero 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles. Esa palabra es para ustedes, mis queridos hermanos. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que han hecho hasta el día de hoy no ha sido en vano. Todo cuando a veces mi esposa y yo decimos: ¿qué pasó aquí? Ya no hay nadie. ¿Y en qué paró todo? Y entonces que no ha sido en vano. Todo lo que a lo mejor tú ves hoy que no ha dado resultado y que quieres tirar la toalla porque dices: ¿para qué tanto esfuerzo? Hoy el Señor te dice: no ha sido en vano. Tu recompensa viene en camino. Mantente firme, inconmovible, progresando, avanzando siempre en la obra del Señor, porque aún hay más, como decía el profeta Raúl Velasco, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los chavorrucos? Aún hay más. Posición sacerdotal. Jóvenes, posición de hijos. Sanidad, santidad al Señor, comunión con Dios. Es tiempo de que el Señor renueve nuestra armadura y nos paremos firmes, inconmovibles delante de la presencia de Dios, inconmovibles, después de haber peleado la buena batalla, firmes, estables en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden ponerse firmes en este momento? Firmes en el Señor y estables, y pararse y decir: Señor, aquí estoy firme, de pie, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hago hoy delante de ti un nuevo compromiso. ¿Cuántos pueden ponerse firmes ahorita? Amén. ¿Cuántos pueden ponerse? A ver, quiero verlos firmes, firmes en su posición, firmes de pie, listos para que a partir de el día de hoy nosotros empecemos a cambiar muchas cosas desde casa.
muchos paradigmas, muchas costumbres. Empecemos a cambiar hábitos, empecemos a cambiar formas. Hay gente que no quiere. Yo he conocido tantos hombres, incluso mujeres, papás y mamás, que no saben darle un beso a su hijo, que no pueden decirle un te amo a su esposa, pero vienen aquí y dicen: Señor, te amo, te amo. El Señor le dice: primero dile te amo a esa mujer, primero dile te amo a ese hijo. No, es que a mí no me educaron así, es que a mí mi papá así me formó. Pastor Carlos, ¿cuántas veces le dices te amo a su esposa, a sus hijos, a sus nietos? Los besuquea todo el tiempo, los babea. Los niños ya están rojos del cachete por tanto bigote, ¿eh? ¿Sabe qué? Eso no es una muestra de debilidad. Eso es una muestra de hombría, que no se avergüenza de manifestar el amor que está en nosotros, que es en Cristo Jesús. Ese amor nos ayuda, pero también nos hace responsables, porque es que es un todo. También nos hace responsables para pelear la buena batalla por nuestras familias, para sostenerlas también. Algo que también necesitamos a algunos aprender económicamente, para luchar por ellos. Porque hay quienes son muy buenos siervos del Señor, pero no son proveedores. Y hay quienes son muy buenos proveedores, pero no son buenos sacerdotes. Ni una ni otra cosa es correcta. Tenemos que saber ser de ambas, aprender a ser de ambas, reconocer que algo tenemos que cambiar y perfeccionarnos en la fe. Eso es perfeccionarnos en la fe, para que el mundo vea que lo que nosotros predicamos no son cuentos de Condorito, sino que lo que nosotros predicamos es poder de Dios, a través no de nuestras palabras, sino de nuestras acciones, de nuestra propia vida, nuestro propio testimonio. Que nuestra vida inspire, que nuestra vida realmente desafíe, que nuestra vida a lo mejor incomode un poquito, pero al final termine formando e inspirando a nuestras próximas generaciones. Y entonces el mundo vea que realmente hay un Dios que vive, y no es una religión, sino realmente es poder de Dios. Locura para el mundo, pero para nosotros poder de Dios. Padre, levanta tus manos y dile: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a ti. Vengo a ti, Señor, con mis manos levantadas hacia el cielo. Vengo a ti, Señor, rendido en esta mañana, porque pensé rendirme. A lo mejor han venido pensamientos a tu mente: ríndete ya, no puedes más, ya no puedo más, me rindo. Pero hoy he decidido mejor rendirme delante de ti. Mi armadura está hecha pedazos, ya no puedo más. Señor, te entrego los pedazos que me quedan. Te entrego, Señor, lo poco que me queda de mis fuerzas, de mi fe. Pero espero en ti, Espíritu Santo de Dios, que tú me vuelvas a revestir. Revísteme de esa nueva armadura, Señor. Renuévame de esa armadura, Señor. Y yo, en este lugar, me comprometo a buscar tu rostro y tu presencia el tiempo que tenga que estar contigo encerrado, hasta que mi armadura vuelva a brillar.
hasta que se renueve esa unción, Señor, hasta que se renueven esas fuerzas, hasta que se renueve esa fe, hasta que tu espíritu sople en mí, hasta que tu espíritu sople ese aliento de vida, Señor, hasta que tu espíritu, Señor, me llene y envuelva la casa, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que yo al salir de esta mañana de este lugar no me olvide de que yo necesito volver a un tiempo de intimidad contigo, de que yo necesito regresar al lugar secreto, porque viene un desierto adelante de mí, viene un nuevo valle, pero después de ese valle viene una nueva gloria, y la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo sé, Señor, que no importa cuán grande es mi Goliat, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, pero necesito estar preparado, Señor. Señor, revísteme, revísteme, dile: Señor, revísteme, revísteme de ti, lléname de ti, dame más de ti, dame más de ti, dame más de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Digno, digno eres, Jesús. Iglesia, no te olvides que tú tienes una posición, y es una posición sacerdotal. Tú tienes una responsabilidad muy grande delante de Dios, que son tus generaciones, son tus familias. Yo sé que muchas veces hay hijos rebeldes, pero muchas veces hay padres insensibles y desobligados. Es necesario que retomemos nuestra posición sacerdotal, que seamos valientes, que le pidamos al Señor sabiduría, que le pidamos sabiduría, entendimiento. Y posiblemente tus hijos están firmes, están sirviendo al Señor, gloria a Dios, pero enséñales a pelear la batalla también. Y sigue clamando y peleando por los que siguen. Hay más familia, hay más familia que el Señor quiere que esté contigo en este lugar, llenando ese mezanine y llenando lo que va a ocuparse con el terreno de atrás. Esos vecinos, que el Señor nos dé compasión, un corazón compasivo. Pídele al Señor: Señor, pon en mí un corazón compasivo. He perdido la compasión por las almas. He perdido un poco la misericordia en mi corazón. Cuando veo aquello, eso ya no tienen remedio. Dile: Señor, pon un corazón compasivo, hambriento de almas, sediento, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero la cosecha que viene va a ser abundante, porque eso está profetizado, que la cosecha de estos tiempos va a ser una cosecha histórica, va a ser una cosecha histórica en todo México. Está profetizado, y el Señor les use y les siga preparando. Quédate ahí. Estoy hablando de tu lugar íntimo con Dios, no en la silla. Quédate ahí hasta que tu armadura esté al 100%. Y sal a pelear, y sal a conquistar, y sal a vencer. Y sirve junto a tu pastor, y sigue extendiendo la causa del reino de Dios
en este lugar. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.